en días recientes he visto autobuses de turistas estacionados afuera de hoteles, cosa que ya no se veía. Yo no sé si porque a nuestros amigos estadounidenses cada vez les importan menos las alertas de viaje. Es que los paquetes, todo incluido, pues, ¿qué es lo que pasa regularmente? Pues encierran. llegan las grandes cadenas, ponen ahí su hotel, todo lo tienes que hacer, todo lo puedes hacer ahí, te incluyen todo y entonces pues eso genera una merma alrededor. Lo que más me llama la atención es la cercanía de los abogados del Mayo Zambada con muchos actores políticos del primer círculo del gobierno federal actual, y que esto pues habla justamente de esto que tanto ha criticado Donald Trump. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Buenas tardes a la gente que nos escucha a través de 98.1 Super en FM y también buenas noches a la gente que nos va a ver a través de nuestro canal de YouTube de Panorama 360. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero orgullo presentar a quienes compartimos este espacio, esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Siempre un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias, doctora, bienvenida. Y por supuesto también a mi compañero y amigo, colega Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por estar con ustedes esta noche en esta mesa. Gracias, Pedro. Hay un tema, hoy iniciaremos con este tema de la agenda internacional. Estoy casi seguro que aquí va a haber diversidad de opiniones y seguramente no faltará quien defienda la soberanía de nuestro país, pero es un tema que está cobrando mucha relevancia. Ya ocupó la mañanera, ya desempolvaron nuevamente al fiscal general de la República para que hable del tema, porque me parece que no es cosa menor y tiene que ver con esta petición que está haciendo el Mayo Zambada para que regrese a México. Y aparentemente, a través de esta carta que hizo pública este capo, este criminal de los más buscados en nuestro país, y hay que decirlo, pues en el mundo, que afortunadamente ya fue detenido, está haciendo eco, está haciendo resonancia en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y lo pongo de una vez en la mesa, pareciera que la doctora Claudia Sheinbaum con su gabinete, con su presidencia, están haciendo todos los esfuerzos posibles para que el Mayo Zambada regrese a México. ¿Qué opinión le merece, doctora? Qué complicado lo tiene Lo Claudia sé. Sheinbaum con este tema. No coincido en que estén haciendo todos los esfuerzos. Yo creo que pues lo que se está haciendo. Bueno, falta nada más que es vayan en cuanto a liberarlo procedimientos. No, con el ejército mexicano. De hecho lo que quiso decir Claudia en la conferencia es, pues está siguiendo el procedimiento, ni siquiera lleva ella la voz cantante, ¿no? A ver, a que aparezca Alejandro Hertz Manero para decir qué es lo que se ha hecho hasta estos momentos, ¿no? Ahí es en donde, bueno, pues ya nos enteramos que se ha hecho en 4 ocasiones. A mí me parece que la carta en donde el Mayo Zambada, que pues es... aquí ni siquiera podríamos decir, oye, ¿cómo va a negociar el Mayo? Estamos hablando, pues él es como tal el líder, ¿no? A diferencia de pronto de algunas detenciones en donde se ocupa la figura de los testigos protegidos para ver quién viene más arriba. Tiene detenido al máximo representante de ese cártel, ¿no? Exacto, pero por eso quizá la carta que está jugando el Mayo, pues es, a ver, vamos entonces a hablar acerca del gobierno, de probabilidades colusiones, ¿no? Sin embargo, me parece que esa carta quizá esté un poco más dirigida incluso a los fiscales, que son los que están tratando el tema, ante la posibilidad de que exista pena de muerte. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué en este caso sí se podría hablar de pena de muerte? Precisamente porque no fue detenido por autoridades mexicanas. O sea, si se hubiera detenido aquí, como ocurrió, por ejemplo, con el Chapo, y entonces se le manda a Estados Unidos, pues no hubieran podido hablar de pena de muerte porque en México no está permitido, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya sido que de inmediato se lo llevan a los Estados Unidos, no pasa por secuestrado. no pasa por una detención de autoridad mexicana, no tenemos ni siquiera muy claro qué fue lo que pasó, pero pues es bastante obvio que hubo algún tipo de intervención para que entonces, pues sin que se enterara prácticamente la autoridad mexicana, llegara a los Estados Unidos, ¿no? En una aeronave sin matrícula, ¿no? Él sin documentación, pero entonces pudiera ser ingresado de inmediato a las cárceles norteamericanas. Ese me parece que pues es lo que hace que hoy el Mayo pues esté tratando de negociar, ¿no? Y de bajarse del tema pena de muerte para que entonces los mismos fiscales, que ya en su momento, pues ellos sí lo advirtieron en esa audiencia en donde dicen, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque sí está latente el tema de la pena de muerte, pero me parece que va un poco más enfocado a eso. Ahora, ya en cuanto a lo que estamos viendo aquí en México, la tiene muy difícil, decimos la doctora Claudia Sheinbaum, porque en el discurso de la oposición, pues va a estar presente que se está defendiendo a un criminal. No lo creo así.
Creo que pues están haciendo los procedimientos que se tendrían que hacer en cualquier caso, pero siempre le va a pegar porque pues en México como en el mundo no podemos defender a delincuentes, ¿no? Entonces esa es la situación que estamos viendo ahorita. A mí me parece, gracias doctora, me parece que no están, para mí no coincido doctora en que están haciendo el procedimiento rutinario que haría el gobierno mexicano ante cualquier connacional detenido legal o ilegalmente en los Estados Unidos. Me parece que sí es un trato excepcional que están dándole mediáticamente, utilizando los tiempos oficiales para defender al Mayo Zambada, más allá de los trámites pues de embajadas o de consulados, o digamos, internacionales que le están dando al caso. Y yo lo que veo es que estos mensajes en esta mañanera que le están dando al Mayo Zambada y a su gente en nuestro país en nosotros no está quedando, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por regresarlo a nuestro país. Me parece que es un mensaje efectivamente muy complicado defendiendo a un criminal con ese argumento del protocolo y que si fue secuestrado, efectivamente sí. Y dice la Fiscalía que lo quieren juzgar acá en México. Bueno, ¿por qué durante tantos años la Fiscalía General de la República nunca lo detuvo? Y estuvo prófugo, ¿no? Y seguiría prófugo si no fuera por la intervención de Estados Unidos, si es que así fue en esta detención irregular o ilegal. Justamente a eso hay que remitirnos. El 26 de julio del 2024 ocurrió un secuestro, porque no se le puede denominar de otra forma. No hubo una intervención que haya reconocido hasta el momento la DEA. No hay una intervención de una agencia de seguridad en específico de los Estados Unidos. Ningún acuerdo de colaboración. Que se adjudique. Se habla que fue un grupo de estas empresas denominadas de personas que, digamos que como empresas privadas que se contratan en materia de seguridad, que hacen este tipo de trabajos, digamos, de alta gama, por decirle de alguna forma, mercenarios. Normalmente yo creo que sería la palabra adecuada, quienes lo secuestran en Sinaloa y lo llevan en una situación bastante irregular. A mí lo que me sorprende es cómo en aquel momento, el 26 de julio, le ofrece ayuda consular quien está a cargo del consulado en Texas, y el Mayo la rechazó. No quiso aceptar la ayuda del gobierno mexicano como se le ofrece a cualquier otro ciudadano, y rechazó esa ayuda y hoy sí la está solicitando. ¿Qué esperaba el Mayo Zambada? Pues no sabemos. O sea, todo parece indicar que sus negociaciones que él en un principio pensaba que contaba con ellas, pues fracasaron, y ahora está apoyando, está presionando al gobierno mexicano, justamente en una situación pues bastante mediática, en la que a mí lo que más me llama la atención es la cercanía de los abogados del Mayo Zambada con muchos actores políticos del primer círculo del gobierno federal actual, y que esto pues habla justamente de esto que tanto ha criticado Donald Trump del gobierno mexicano, su cercanía con los capos de la droga o con sus representantes, que en este caso son los abogados que están pues solicitando la extradición de el Mayo Zambada. Por supuesto, creo que la presidenta, como lo haría con cualquier mexicano, bueno, pues está solicitando su extradición. Creo que pues es un secuestro, una sustracción ilegal del territorio del Mayo Zambada, pero bajo ninguna circunstancia creo que esto merezca, como lo ha advertido el propio Mayo Zambada, que vayan a colapsar las relaciones entre un país y otro. A mí me parece que hay otro personaje, también García Luna, quien fue detenido en los Estados Unidos, pero él es profeso, vivía allá en los Estados Unidos. De hecho, ya fue víctima de un secuestro, de un robo, de un delito de ese tipo, ¿no? No hay ninguna situación ilegal. Él es capturado ya por los delitos que se le adjudican o sobre los cuales lo acusan en una corte de Nueva York, entiendo, ¿no? Que es donde está él siendo procesado. Y por lo tanto, a mí lo que me parece sí bastante extraño, y la parte donde se tiene que defender la soberanía, es que no se puede permitir la operación, llámese de estas empresas de mercenarios o de cualquier otro tipo de organismo de carácter extranjero que intervenga en suelo mexicano para sustraer a este ciudadano que es un criminal o a cualquier otra persona en territorio mexicano. Eso es lo que no se puede permitir, y por supuesto es una detención a las luces del derecho internacional. Usted, doctora, nos podría dar mayores luces, pero me parece que las luces del derecho internacional es completamente ilegal. Que hay un tema ahí, ¿no? Justo, pues siempre Estados Unidos se reserva algunas firmas para que pues, no tenga tanto problema de pronto en lo que se va acordando a nivel internacional.
Creo que hay definitivamente pues, una ineficacia en la misma fiscalía, como ha existido en muchos casos, ¿no? Son 3 las órdenes de aprehensión de las que dice Hertz se tenían aquí en México. Eso pues no se va a debatir. Definitivamente pues ha ido actuando mal esa fiscalía si aquí no se pudo dar esa detención. Ahí entra un poco este discurso entonces de pues si son protegidos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de casos? Yo difiero de Héctor en el sentido de que haya un tiempo oficial que se esté dedicando. O sea, creo que a la carta y a los cuestionamientos, porque incluso pues es un tema que se lleva a esta conferencia, pues tiene que venir el desglose, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué es lo que se ha hecho durante este tiempo? Pues se han interpuesto 4 veces, ¿no? Son las que dice que se ha tenido comunicación con los Estados Unidos y en ninguna de estas pues, Y se ha tenido solicitado respuesta. la extradición. Exacto. O sea, No solo comunicación, sino comunicación oficial. y desde que estaba todavía en este tránsito del López Obrador Correcto. hacia Claudia Sheinbaum, ¿no? Y lo mismo de Joe Biden. De hecho, prácticamente la última de la que habla Hertz es todavía con Joe Biden. O sea, desde que está Trump no ha habido otro tipo de comunicación. Pero pues me parece que es como decir, pues el procedimiento se está cumpliendo y ya. Yo creo que la única real negociación que tendríamos como un antecedente de alto nivel, pues es la de el general Cienfuegos, ¿no? Fuera de eso, pues yo creo que aquí también no la se va a promesa mover fue tanto. traerlo a México para juzgarlo de lo que se le acusaba. Y conocemos los resultados. Sí, eso pues definitivamente Hasta fue... medalla y premio le entregaron en México. Pero eso fue antes de que se Fue supiera antes todo de eso. que... Sí, que fue en el sexenio No, de recientemente Enrique Peña Nieto. Cienfuegos recibió un reconocimiento. Fue Ah, antes de la... No. Antes. No, o sea, recientemente en esta administración de Claudia Sheinbaum, digo, no por la administración de Claudia Sheinbaum, entiendo que en el Congreso, en alguna institución nacional, Cienfuegos recibió un reconocimiento. A lo mejor era como de esos doctorados que luego se compran Honoris causa. sí, algo, bueno. El padrino de la diputada Juanita Guerra. Bueno, ahora, yo creo que el asunto que se seguirá discutiendo, pues sí tiene que ver con los temas de soberanía. Por eso decía que no la tiene nada sencilla Claudia, porque recordemos o nada más analicemos cómo estamos en la población mexicana. Claro que lo que necesitamos es que se pacifique el país, ¿no? Entonces, pues ahí podemos encontrar que no necesariamente va a ser popular la medida de querer decir no te metas con nuestra soberanía, si es que en aras de eso, en aras de ofrendar un poco, pues se termina entonces pacificando al país. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? ¿No? Que el objetivo no es ir en contra de la soberanía de México, sino pues más bien el generar condiciones para que México realmente ejerza esa soberanía, claro, como la policía del mundo. Claro, y yo aquí lo único que agregaría es que hay una prisa por parte de las autoridades norteamericanas con el propósito de que sean reconocidas o que sean consideradas como organizaciones terroristas los cárteles de la droga, justamente porque le daría la herramienta legal para que los Estados Unidos pueda actuar sin respetar los derechos o la soberanía de los países, pueda intervenir en otros países, o específicamente en México, alegando que está persiguiendo a terroristas en territorio mexicano. Entonces, esta legislación internacional le permitiría tener todo ese tipo de atribuciones o facultades a las agencias de seguridad norteamericanas para tener injerencia y perseguir a los capos de la droga o a los líderes de los cárteles bajo esa excusa o esa premisa de que son terroristas. Hay una urgencia definitivamente para intervenir y muchas veces no es que se adjudiquen ese mote de la policía del mundo para hacer el bien. Regularmente las experiencias que hemos tenido con los Estados Unidos es que ingresan pues únicamente con fines injerencistas, intervencionistas en territorio mexicano. Es un tema que va a seguir dando de qué hablar, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, pero antes yo quiero decir que me parece que esta defensa nacionalista, soberana de un criminal, no estoy de acuerdo con ella. Uno, porque este criminal y otros tantos, por supuesto que no creen en las instituciones, ejecutan, matan, descuartizan, degollan, decapitan, exhiben, hacen terrorismo, sin importarle, por supuesto, el más mínimo derecho humano de cualquiera de sus víctimas. No hay ningún protocolo al que sometan a sus adversarios, a sus rivales, simplemente van y matan. Yo celebro, con lo que esto puede implicar,
que alguna autoridad en este planeta por lo menos se tome el tiempo de quitarnos del territorio mexicano a una de esas personas más que han producido tanta violencia en nuestro país y que por lo menos lo ponga sobre la mesa y que exhiba de esta manera a las autoridades. Yo no coincido en que sea una defensa legítima la que está haciendo el gobierno mexicano. Yo siento Pero no que se están está actuando defendiendo bajo un presión. criminal, ¿eh? O sea, no, digo, yo coincido Se están plenamente defendiendo con lo sus- que se tú están estás defendiendo sus diciendo. derechos. Se está defendiendo el procedimiento. O sea, por procedimiento, Sus derechos. yo tengo que decir, oye, es que tocaba que lo extradites porque aquí también tiene estos procedimientos. Es Yo lo creo que único tendremos está Falta que nada pasando. más el gobierno mexicano en algún momento se le ocurriera detenerlo. Las instituciones tienen que reflexionar muchísimo respecto a lo que está ocurriendo en El Salvador. Me remito a otro país, porque justamente una de las doctrinas, de la parte de la doctrina Bukele es, efectivamente, los derechos humanos existen, pero son para las humanos. personas que respetan el Estado de Derecho, no para aquellas que decidieron romper el pacto y que, como tú bien lo dices, no reconocen a las instituciones y por lo tanto Pero se mantienen. quieren enseñar a ellas, ¿no? Cuando les conviene. ¿No? O sea, Cuando les conviene, y de hecho hay tratados internacionales, bueno, hubo eventos públicos internacionales en la que la DEA y diversas organizaciones internacionales fueron y le dieron la mano a los pandilleros salvadoreños y les decían, les vamos a respetar sus derechos, sí, pero el problema es que no estaban respetando como prioridad respetar los derechos humanos de un ciudadano a poder caminar libremente en las calles de El Salvador. Hoy sí, entonces yo creo que aquí habría mucho de ponderar primero a quién se deben las instituciones y yo creo es aquellas personas que definitivamente no han roto el pacto social y que respetan el Estado de Derecho. El problema, Pedro, o sea, sí podría ser como tú lo comentas, pero si hay derechos del imputado es porque no todas las personas que están en la cárcel realmente Claro. cometieron delitos. Claro. Y esa ineficacia pues hace que también se tenga que poner en la balanza sí, qué es lo un que se freno, les un aplica. control muy eficiente, efectivamente, coincido. Les dije que ese tema iba a dar mucho de qué hablar en esta mesa, por supuesto. Lo que, rápido, están haciendo, lo que Mayo siento que está haciendo con estas cartas y estos avisos es manita de puerco al gobierno mexicano, justo con la información que tiene de, si ustedes quieren que hable, voy a hablar, pero acá en la corte en Estados Unidos y allá ustedes, y creo que sí está de alguna manera sometiendo al gobierno mexicano. Qué mal que sea así, por la información que posee respecto a acuerdos, pactos. Y bueno, lo dijo Pedro, ahí está el abogado del Mayo cabildeando con la crema innata de la clase política mexicana. Si gustan, hablamos más del tema regresando de este corte que tenemos que hacer, y si no, cambiamos de tema. Pero este tema del Mayo Zambada seguramente seguirá ocupando esta y muchas otras mesas de opinión. Vamos a una pausa y regresamos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Panorama 360 con estos análisis desde todos los ángulos. Hablábamos de esta situación del Mayo Zambada y siguiendo pues, con la agenda internacional, porque lo advertimos hace varias semanas, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no es cosa menor ni para México ni para el mundo. Y ahora resulta, con este tema, que hispanos en el país vecino del norte, vinculados con el partido republicano, están lanzando una estrategia para acercar, entre comillas, a empresarios de Nuevo León con el mandatario Donald Trump. Pedro, doctora, por la módica cantidad de $250,000. Pues yo creo que... Es un boleto de acceso, digo. Mira, yo creo que el tema es amplio en el sentido de cómo se está moviendo la derecha en el mundo, ¿no? O sea, esta es como una ventana Todo se puede vender. Exacto, hasta que tengas un acercamiento con el presidente de los Estados Unidos. Ahora, cuando se habla de aranceles, ¿no? Cuando se habla de algunas medidas muy inquisitivas desde los Estados Unidos, pues habrá que ver cómo se hace una segmentación de pronto para que tú digas, oye, pues este empresario se le tiene que tocar lo menos posible, ¿no? Pero bueno, todo se puede, eso también es una realidad. La semana pasada que veíamos los índices de percepción de la corrupción, pues desafortunadamente en México seguimos muy mal. Y esto pues también está desafortunadamente en muchos países del mundo, ¿no? Me quería referir al tema de la derecha y la ultraderecha porque la forma en la que se está operando no podemos perderla de vista a partir de ciertos empresarios también en México que pudieran entonces tener cierta injerencia. Aquí lo vimos en la elección pasada con el lanzamiento de Eduardo Verástegui, ¿no? Tratando de ser un candidato independiente. Él, pues de la nada prácticamente, ¿no? Diciendo, pues yo podría sacar adelante el país. Pues sabemos cómo terminó el asunto. Pero es justo una de las personas que son cercanas tanto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como al mismo Elon Musk, ¿no?
Y ya lo había referido en otras mesas, o sea, es muy preocupante la forma en la que se mueven, porque claro que hay un espíritu ahí un poco nazista incluso, ¿no? A partir de esas diferencias que pues ellos pueden observar. Y ahí me parece que pues sí o sí se tiene que poner mucha atención, porque no es que estén solos, definitivamente hay empresarios que han ido acompañando desde todo lo que ha pasado en Latinoamérica, como el caso de Argentina con Javier Milei, ¿no? O sea, son personajes que se comunican, que se hablan, y que aquí en México, pues la misma familia de un Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Pues ha estado financiando ese tipo de movimientos en América Latina. Entonces, seguramente se va a seguir moviendo la ultraderecha y la derecha en el país, aunque en este momento no lo vemos tan conectado de pronto con quienes representan a la oposición en México. Pues estos 250,000 pesos de este negocio que están viendo estos empresarios, porque pues yo no lo veo de otra forma, y el hecho de que simplemente te permitan acercarte me parece que no es garantía de absolutamente nada, y quien tenga 250,000 pesos, $250,000 para tener la posibilidad de reunirte con un presidente, pues me parece que habla justamente de los intereses de un empresario en particular. Lo que llama la atención es que pues, justamente puedan tener, falta ver quiénes van a aceptar esta oferta, este planteamiento, y justamente ver quiénes son los empresarios que están dispuestos y también, Pedro, qué garantía estarían buscando, o lo que decías, doctora, a cambio de qué. O sea, solamente platicar con el presidente de Estados Unidos, pues en qué términos, ¿no? Lo decía, a cambio de qué contraprestación está el poder ver al presidente, sobre todo en este tema, en este conflicto que está surgiendo por el comercio internacional, los aranceles y el cobro de impuestos a las empresas que quieran introducir o estén introduciendo productos en Estados Unidos. Primero, lo que tenemos que acotar es que la democracia en los Estados Unidos como tal no es una democracia del pueblo, es una democracia de los millonarios. La falta de control financiero de los partidos políticos en los Estados Unidos justamente los lleva a esos temas de una gran necesidad de captación de dinero, que además corre en todos los niveles y en todos los sentidos. No hay una fiscalización y no hay tampoco en el discurso de los estadounidenses, no pasa este asunto de limitar o de preguntar de dónde es el origen de los recursos que tienen los partidos políticos. Eso me parece que es una democracia deficiente, justamente en el sentido de no saber. Ellos se quejan mucho sobre la forma en la que los políticos mexicanos, pues de alguna manera han tenido esta relación muy cercana con grupos delictivos justamente para financiar la política. Ellos no explican de dónde viene el dinero para financiar el Partido Republicano, ni siquiera el Partido Demócrata, y justamente cuando ellos piden ese dinero para una reunión, que lo ven ellos de la manera más natural porque su política lo permite, sus propios criterios, su ética política, pues no pasa por hacer esa pregunta necesaria para saber, como bien dices, la ruta del dinero. La ruta del dinero. Pero basta, Pedro, perdón que te interrumpa, basta ver quiénes están promoviendo, por ejemplo, en este caso particular, la reunión con empresarios mexicanos. Resulta que es una mujer llamada Betty Cárdenas, figura política defensora de la segunda enmienda, involucrada con la Asociación Nacional del Rifle. Y lo que aquí hemos dicho muchas veces, ¿de dónde vienen las armas que se utilizan en México como parte del crimen organizado, en esta guerra entre grupos criminales que cruzan por la frontera? Y que si cruzan por la frontera ilegalmente, bueno, es una cosa, pero que alguien las compra y alguien recibe dinero por estas armas. Entonces, cuando te preguntas de dónde viene el financiamiento de cierto grupo político, bueno, falta ver qué personajes están promoviendo, en este caso, este tipo de acercamientos. De manera muy puntual, una fabricante de armas, entiendo, ya sea de balas o de cualquier tipo de arma, que son los que están más interesados, pero también están las empresas tabacaleras, están las empresas refresqueras, en fin, todos los productos que por la delicadeza justamente de los servicios que ofrecen, pues están siendo cuestionados por la comunidad internacional y que están detrás del financiamiento justamente a estos pues partidos políticos, en este caso al Partido Republicano. Y no dudes, no estoy haciendo ninguna acusación puntual, pero no dudes que también los capos de la droga en Estados Unidos estén detrás justamente del financiamiento de los partidos políticos. De manera tal, con esto que
esto que hoy se ve que están haciendo en México, bueno, pues no es extraño, en suelo estadounidense. Aquí sí nos causa extrañeza porque, bueno, pues no se les pide, por lo menos han sido escandalosas las veces que se ha pasado la charola. Y bueno, pues esta situación es complicada verla en México. Lo que sí es cierto es que desde hace ya varios años, tanto el Yunque como otras organizaciones han estado operando, sobre todo en el norte del país, justamente para favorecer a partidos políticos o a pues, políticos de otros países, e incluso han amenazado pues, a organizaciones de izquierda y han pues, hablado incluso pues, de ser condescendientes o tal vez hasta un discurso intervencionista, justamente pues apoyando a otras naciones en suelo mexicano. Es muy pues raro lo que ocurre en el caso muy concreto del Yunque, quien está que pretende crear el partido conservador republicano en México y habla de que tiene unos 300,000 miembros. Pero, doctora, qué absurdo y qué círculo vicioso cuando justo uno de los pendientes, digo, no quiero decir que esos empresarios necesariamente, políticamente, ideológicamente sean de derecha o afines a la oposición, aunque podemos pensar que sí, ¿no? Que por un lado denuncian el tema de violencia, son víctimas de delincuencia en el país, apoyan a la oposición, en este caso contraria a Morena, pero a la vez pues están aliándose con este tipo de personas o con estas personas empresarias vinculadas con la ultraderecha en Estados Unidos, que justo lo que promueven es el uso en aquel país de armas. Y me parece que esto nutre el discurso justo. El único funcionario que hemos visto que ha hecho algo en contra del tráfico o venta ilegal de armas en Estados Unidos es Marcelo Ebrard. Fuera de él, me parece que ningún político, ni de derecha ni de izquierda, salvo él, la presidenta en algún momento, quizá el presidente López Obrador, no lo recuerdo, han puesto el dedo en ese asunto de las armas que son utilizadas en nuestro país para matar mexicanos. Bueno, no es que Marcelo se mandara solo, obviamente Claro. tuvo que tener el respaldo en ese momento de la administración de Andrés Manuel López Claro. Obrador. Es un juicio muy interesante que tendremos que ver también en qué para. Me parece que es que nosotros, no empresarios, ¿no? Podemos pensar en los empresarios a partir pues, de los empleos que generan, ¿no? de generar pues, detonación económica, vaya, de todo esto. Pero los empresarios pues piensan en ganancias, ¿no? Y ganancias pues tiene que ver entonces con qué tenemos que hacer para que seamos lo menos tocados durante este tiempo. Aquí el asunto de Estados Unidos, por todos los temas y por todas las amenazas que tiene Trump, es que hoy no es confiable el poder invertir en México si vamos a estar en ese jaloneo por los aranceles, ¿no? Y ahí A menos que creo tengas que es una válida. garantía. Y creo que es válida, pues sí, la Claro. preocupación que pueden tener los empresarios. Ahora, pues ya las vías, ese va a ser también otro tema, porque al final el tema de seguridad, y yo creo que lo vamos a ver en el siguiente segmento con turismo, impacta en absolutamente todo, ¿no? O sea, si no nos preocupamos por la seguridad ni detonación económica, o sea, todo lo que tenga que ver con inversiones no va a suceder. Entonces, pues quizá es ver un poco más a largo plazo por parte de los empresarios y justo empezar a atacar problemas de raíz, que así como pueden ser en México tema narcotráfico, en Estados Unidos definitivamente son las armas. Pero tocó un punto interesante, doctor, me parece, para cerrar el tema, esto que, así lo entiendo yo, este análisis, de que efectivamente dentro de una restricción quizá nacional impuesta por Estados Unidos para el comercio entre México y Estados Unidos, entiendo que entonces quizá con estas reuniones algunos empresarios podrían buscar un estado de excepción para sus marcas individuales. Es decir, tú como me apoyaste, como estás favoreciendo políticas injerencistas o de compraventa de armas, no sé, cualquiera que sea un posible acuerdo con el presidente, con su grupo político, pues que desde la presidencia de Estados Unidos, seguramente lo podría hacer conociendo a Donald Trump, pueda exceptuar algunas empresas en lo individual de una restricción de comercio internacional. O sea, de ese nivel podría ser incluso lo que están buscando los empresarios con este pago y con la suscripción a este club. Bueno, es que digamos que si fuera esto para México, pues hablaríamos de que no hay leyes especiales para nadie, ¿no? Ahora ya pues habrá que ver cómo se va negociando. Yo creo que estamos todavía lejos de que Se veamos concrete como algo. el resultado. De hecho, creo que una de las últimas cartas que está manejando la doctora Claudia Sheinbaum es justamente la posibilidad de aplicar aranceles a los productos chinos, incrementar, además de los que ya, que además eran obvios. Y eso es ceder al gobierno de Estados Unidos, ¿eh? Que además muchos eran novios, ¿no? Porque los productos chinos Pero no, es que no nadie ha estaban... dicho que no se cede, pues obviamente se ceden muchas cosas. Ya habíamos comentado aquí que
está muy descompensada la negociación, ¿no? Si nosotros dependemos tanto de Estados Unidos, pues las cartas de Claudia son así. Bueno, pero entonces también es mucho pedir, pero asumamos esa postura y dejemos en el discurso ser envalentonados y soberanos, ¿no? Bueno, es que hay dos tipos de discurso, el que se hace al exterior y cómo le hablas a tu gente. Lo sabemos desde que Donald Trump le dijo, no, lo doblé. Pueden haber en la varios negociación, intereses ¿no? que estén detrás de justamente de esa intención de captar o por lo menos tener contacto directo con los empresarios neolenses. Yo diría que podría correr sobre dos temas. Efectivamente, la posibilidad de que algunas empresas queden exceptuadas de los aranceles que van a aplicar los Estados Unidos o que pretenden aplicar los Estados Trato Unidos. preferencial. Hasta hoy no ha ocurrido nada. Pero ya está por vencerse el plazo, ¿no? Y Que depende. sería más bien seguramente por sectores, ¿no? O sea, pensar, no sé, en alimentos tales. O sea, Y cosas segundo, pues no dejemos de lado, ¿no? La industria mexicana, sobre todo en esta zona del país, pues está avanzando mucho en el tema tecnológico y uno de los principales problemas que va a enfrentar o retos que pueden ahorcar la economía estadounidense es justamente la carencia de tierras raras que sí hay en México, que sí están disponibles en México y que, bueno, pues esto podría ser parte de ese juego político, pero también de intercambio comercial que estaría jugando estos actores republicanos. Pero mientras todo esto ocurre en las negociaciones y acuerdos y trámites internacionales, pues a los estados de la República, en México, a los mexicanos no nos queda más que seguir trabajando todos los días por el sustento diario. Y lo decías, doctora, toca ese tema porque gran parte o una parte importante en el caso de Morelos como prestador de servicios, pues es el turismo, particularmente aquel que viene de Estados Unidos, que ha sido muy golpeado, que ha sido mermado. Pero, y lo voy a decir, que yo por lo menos en días recientes he visto autobuses de turistas estacionados afuera de hoteles, cosa que ya no se veía, y también desde las vacaciones pasadas, más recientes, he visto más turistas extranjeros, quizá canadienses, quizá estadounidenses, caminando las calles de Cuernavaca, imagen que también tenía muchos años que no se veía. Yo no sé si porque a nuestros amigos estadounidenses cada vez les importan menos las alertas de viaje o porque realmente el esfuerzo que está haciendo la autoridad mexicana está rindiendo frutos. Lo que podemos decir al respecto, y es el tercer tema, es esta estrategia lanzada recientemente por el gobierno de Morelos, por el gobierno de Margarita González Arabia, que toca un tema que pocas veces se ha tocado. Sí dice, sí al turismo que viene de otros países, sí al turismo de fuera, pero sobre todo al turismo local, a la gente que de Cuernavaca puede ir a Jantetelco, puede ir a Tepoztlán, y que casi no se había tocado el tema del turismo comunitario. Lo pone en la agenda. Me pareció muy interesante el que se hiciera todo este planteamiento del turismo. Creo que la Secretaría es una de las que ha generado expectativa desde el principio porque pues al final Dariela Altafi pues estás hablando de una persona que viene justo y porque la del gobernadora sector viene del y porque ramo, la ¿no? gobernadora, exacto, y también estuvo en su momento como subsecretaria de turismo, luego como titular, ¿no? O sea, ha pasado en Secretaria de Turismo en diferentes Cuernavaca. administraciones, exacto, entonces conoce qué es lo que tendría que irse realizando para que podamos tener un mejor turismo. Decías un rato que es que todo está conectado, ese es el tema, ¿no? O sea, turismo, para poder generar un buen resultado, pues va a depender de muchas cosas. Que las carreteras estén bien, que haya una posibilidad real de acceso, ¿no? O sea, cuando pensamos, es que estamos muy cerca, entonces viene el Mundial y están enfocados en que pueda ser una opción el llegar al aeropuerto Mariano Matamoros. Sí. ¿Sí se llama así el aeropuerto? Me quedé... Mariano Matamoros. Sí, gracias. Sí. Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, aunque esté en Temisco, Mariano Matamoros. Y es que la marca, pues sí, es Cuernavaca, ¿no? Así es. Sin embargo, pues eso depende de un tema de conectividad. O sea, pues si está muy lejos, por más que se esfuercen y todo, pues no va a ocurrir, ¿no? Depende de un tema de servicios públicos de los municipios. Eso también es muy importante, ¿no? Claro. Depende de un tema de seguridad. Esta semana nosotros llevamos una nota de una inversión que pues se va a hacer de unos proyectos que ganaron investigadores de la UAM para poder realizar una serie de estudios en Zempoala. Zempoala, que pues es hermosísimo. Bellísimo. Y que desafortunadamente por todo el tema de seguridad, pues hoy es imposible, ¿no? Incluso si vas entre semanas, hasta está cerrado. O sea, hay días únicamente en los que puedes estar en el parque. Claro. Y es un parque nacional. Que hay garantías entonces, de seguridad. Exacto. Entonces,
hay muchas cosas que se tienen que solucionar para que podamos hablar de buenos resultados en turismo. Esto que mencionas es muy importante. El que se pueda convencer a la gente del estado de Morelos de visitar otros lugares. O sea, ¿cuántas personas conocen a lo mejor o han ido a alguna de las festividades que tenemos tradicionales de Zacualpan, ¿no? En Chalcatzingo? La tela del volcán. Todo eso sería muy importante el que entre todos... La movilidad digamos, local. Exacto. Fuera parte de la oferta turística, ¿no? Incluso en tema internacional. Yo destacaría, perdón que interrumpa, pero hace unos días nos invitaron a una experiencia de un hotel en Tepoztlán y a mí me parece maravilloso lo que ocurre cuando justamente extranjeros invierten en suelo mexicano y traen la visión de lo que requiere un turista extranjero. Escuchaba yo hace también unos días que nos invitaron a Tequesquitengo a hacer un recorrido a mi compañero Omar Maldonado, que es un viajero. Creo que es un hombre que nació para ser viajero, ha hecho muchos viajes, sobre todo a Centroamérica y Sudamérica, y en uno de esos me relataba que el último que hizo a Brasil, va caminando en la playa con unos amigos, y de repente, de la nada, un tipo en Copacabana saca un tubo, le pega y le abre el cráneo como 5 o 6 centímetros. ¿En Brasil? Una cosa escandalosa, en Brasil. Entonces, me parece que en cualquier lado no hay seguridad garantizada. Aquí la solución que han encontrado justamente con la experiencia que hemos visto en Tepoztlán es que un hotel le ofrece todos los servicios a su turista para que no salga justamente de un espacio controlado, que además es un hotel maravilloso, pero sobre todo lo que se han dado cuenta los prestadores de servicios es que quienes viajan del extranjero a México requieren de la guía de personas para saber a qué lugares tienen que ir, en qué momento, a qué hora, y que sea un recorrido guiado. No pueden los turistas extranjeros, y eso creo que lo han entendido. Se pierden en el Teposteco. Porque como ocurrió con mi compañero Maldonado, que bueno, pues se puso a caminar por Playa Copacabana, sin saber que a lo mejor en ese momento pues hay problemas de seguridad, y justamente un guía de lo que tiene que estar pendiente es que va a llevar a unos turistas y no ponerlos en riesgo. Si él sabe que en esos días o en ese momento hay un problema en tal lugar o sitio turístico, no los va a llevar, va a ahorrarse la exposición y los va a llevar a un lugar seguro. Hemos visto, como bien dices, esta afluencia de turistas extranjeros, pero la mayoría de ellos guiados y dejándose acompañar por una persona que efectivamente sabe o tiene el pulso de lo que está ocurriendo en cada uno de los espacios que van a ir a visitar. Eso me parece que es lo que ya han entendido. Y también tendríamos que entender nosotros cuando viajamos que no puedes ir a Nueva York porque también Nueva York tiene sus joyitas y es una de las ciudades con mayor índice criminal. Entonces no puedes ir y exponerte a lo mejor en una calle peligrosa y ser producto de o ser víctima de una situación pues de un delito. Hace años, doctora Pedro, que yo no era testigo o activo, digamos, de una estrategia de turismo tal cual. Incluso en este espacio, en las columnas de Panorama, pudimos hablar de una experiencia en La Habana, Cuba, también impulsando el turismo por parte de una academia, que es el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, auspiciada o patrocinada por grandes cadenas hoteleras asentadas allá en Cuba, que atrae cada año pues, a 70, 50 periodistas de una decena de países, y esto con el ánimo de impulsar y fomentar el turismo. Esta vez en México, en Cuernavaca, en Morelos particularmente, por primera vez después de muchos años, Pedro, doctora, tuvimos la fortuna de ser invitados por una agencia de medios contratada por Fitur para que periodistas especializados en turismo y negocios visitaran Morelos en este contexto de la presentación o relanzamiento de la marca Morelos, la primavera de México. Estos periodistas de revistas de viajes, impresas y digitales, efectivamente formaron parte de un recorrido que inició en Tepoztlán, en hoteles en Cuernavaca, concluyó nuevamente en Tepoztlán, fueron llevados a la presentación en la explanada del Palacio de Cortés de la marca. ¿Y qué se llevan esos periodistas? Pues justamente la experiencia para sus medios, la ausencia de una figura como lo hizo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, como lo hizo el gobierno de Graco Ramírez, de una marca, de un personaje, artista de renombre, como marca o impulsando la marca de Morelos. Este sexenio, esta administración decidió no hacerlo y al contrario utilizó los perfiles de los morelenses en la imagen comercial, digamos, de Morelos, la primavera de México. Para mí eso, insisto, habla de un cambio de estrategia
perdón que hable en primera persona, pero también en Chiapas ocurre que agencias de viajes te llevan a conocer la experiencia de visitar y hospedarte en las casas de los habitantes, a comer bajo sus usos y costumbres, y es algo que me parece que en Morelos no se había impulsado. Obviamente va a haber un sector, particularmente de hoteleros, de empresarios, que van a decir, es que eso merma en el atractivo turístico, digamos, de la prestación o la renta de una habitación de hotel, como lo dicen también, por supuesto, de los Airbnb. Sin embargo, pues aquel viajero, aquella pareja que hoy decidan venir y bajo este esquema de turismo comunitario, que es la estrategia que entiendo está impulsando el gobierno del estado, y pernocten en un domicilio de Tetela del Volcán y desayunen higos recién cortados, por ejemplo, ¿no? Aguacates cortados en la huerta de al lado, seguramente tienen la posibilidad, ya conocen, y la siguiente ocasión probablemente decidan venir con la familia y hospedarse en Cuernavaca. O sea, es decir, se fomenta el conocimiento del territorio morelense y eso abre las posibilidades a que si no viniera nadie y no se hospedara ni en una habitación de Airbnb o en una casa de una comunidad. Y eso involucra a todos, ¿no? Directamente, involucra a que la comunidad garantice la seguridad de los visitantes. Justo, Sí. Yo quería ir a esa parte porque creo que algo que nos toca hacer a todos pues es cuidar a los turistas. Si ahorita hemos estado observando, ¿no?, que llegan, incluso pues ha habido turistas asiáticos durante estos días, o sea, somos nosotros los primeros que tenemos que cuidarlos, somos nosotros los primeros que tenemos que ser muy amables, decirles a dónde dirigirse, tratar de dar a dónde no recomendaciones. dirigirse. Exactamente, porque pues no tenemos tampoco agencias ni Guru Walk, o sea, hay muchas que no están explotadas aquí, en donde no se hacen estos free tours, ¿no? Es ya cero común verlo en Cuernavaca y ojalá que se pueda reactivar. Ahora, yo difiero un poquito de algunas cosas que comentaron. Por ejemplo, es que los paquetes, todo incluido, pues, ¿qué es lo que pasa regularmente? Pues llegan las grandes cadenas, ponen ahí su hotel, todo lo tienes que hacer, todo lo puedes hacer ahí, te incluyen todo y entonces pues eso genera una merma alrededor porque pues la persona no sale a cenar, no sale a ver Entre comillas, porque el cosas. consumo de los productos se compran en el mercado local y los trabajadores son locales también. Pero la mayoría de las ganancias pues va a ir Efectivamente, directamente pero a es la mejor gran eso empresa. a que no venga ningún turista No, claro, por al supuesto. gran hotel, ¿no? Ahora, eso también hay que observarlo Pero- en los temas de gentrificación que tenemos Además. tan fuertes ya en la Sí. Ciudad de Bueno, México, por Tepoztlán, no se ejemplo. diga. En Tepoztlán también. Y ojo que en el caso de Tepoztlán, yo creo que la gente de Tepoztlán pues tendrá que ir sacando las cosas buenas, ¿no? O sea, ver un San Miguel de Allende que está activo todo el día, las 24 horas, y de pronto ver un Tepoztlán que ya a las 7 de la noche te dicen ya cuídate, regrésate, porque aquí es turismo de un día, pues esas son las cosas Sí, o que que el tendrían lunes que o irse martes no tienes nada que modificando. hacer, ¿no? Exacto. se Pero, tiene por que ejemplo, modificar. Tequesquitengo puede funcionar justamente como una... Si Que todos, también cierra casi la mayoría de sus lugares Entre 7 de la semana. noche ya. Y si lograran tener esta vinculación entre los negocios para, como lo propone, justamente este relanzamiento de la marca, entre todos hacer una oferta turística única de fin de semana, tener todos los atractivos que tienen, sobre todo en deportes extremos, pues Claro. el problema es que estamos desarticulados. Las empresas turísticas están desarticuladas. Creo que perfectamente un pueblo maravilloso como Tlayacapan puede funcionar con de todo incluido, tener hospedaje, tener los espacios donde Que divertirse, urge caminar. que el INA ya termine el tema del convento, por cierto. Ya lo terminaron, ¿eh? Ya, de hecho, muchos de los conventos ya van a ser entregados Reabrieron, o en van a estos reabrir. meses y me parece que es una situación que era un valor que teníamos para el turismo y que hoy estaba desaprovechado por el temblor, pero que hoy ya se ha restablecido. El hecho de que esté ocupando el tema de turismo esta mesa de opinión y que se esté hablando de Morelos, la Primavera de México, en no solamente espacios periodísticos, noticiosos generales, sino particulares, es decir, que la gente que viaja consulta, me parece que es un acierto y que seguramente, espero, así lo decía en otro espacio, el hacer las cosas diferentes, yo esperaría que los resultados sean diferentes a lo que hemos visto en sexenios anteriores. Entonces, hay mucha expectativa positiva, yo espero que dé resultados y que pronto sigamos viendo más visitantes, tanto de municipios a municipios, como de otros estados y de otros países a nuestro queridísimo Morelos. El tiempo se nos acaba. Doctora, comentario final. Solamente decir, me gustó de la explicación que da Altafi que se va a medir, ¿no?
O sea, porque también se pueden lanzar campañas y demás, pero Muy ¿cómo bonita. vamos a medir que realmente está El funcionando? Observatorio y que está Turístico permeando? Comunitario, ¿no? Eso me pareció muy interesante Lo que no se plantea. mide no se puede evaluar y no se puede mejorar en Exactamente. consecuencia. El llamado es para todos, porque todos podemos contribuir justamente a fortalecer el turismo. Si a usted le preguntan en la Ciudad de México, vive en Cuernavaca, y alguien que le gusta caminar por la mañana... Ay, no está lleno de baches. Ay, no. Ajá, le pregunta, Es que es oye, Cuernavaca. ¿en dónde me puedo hospedar y desayunar? Sí, no, ya. Por supuesto que le dices, oye, yo conozco un hotel Argento, el 1300, están sobre Casa una Colonial. avenida que a unos pasos tienes la ciclopista y puedes salir la mañana a hacer una caminata a todo dar y regresarte a desayunar en estos y estos lugares que ofrecen desayunos excelentes. Creo que es nuestra labor en este momento estar bien informados de la oferta turística y ser los embajadores, todos, absolutamente todos, de decirle a las personas, vengan y visiten el estado de Morelos. Les recomendamos tal lugar, acudan y efectivamente, bueno, pues empezar a promover de boca en boca lo que antes se hacía sobre Cuernavaca. Todo el mundo quería venir a disfrutar una pachanga, una noche de trova en alguna casa de cualquiera de los amigos en Cuernavaca, porque sabía que era un tema de bohemia precioso el que se vivía en ese momento en Cuernavaca. Pues recuperemos eso. Sí, Y, al otro día te vas a la pancita, a las quesadillas, a la barbacoa. bueno, ¿cuántas veces no José salía de Cuernavaca a buscar? No me tocó, nunca me invitó. Él lo dice en varias entrevistas que pasaba muchas veces aquí en Cuernavaca sus fines de semana y que salía corriendo a la Ciudad de México únicamente para recargarse y regresar. Por eso tiene su estrella, también pasó de la fama de Cuernavaca. Pedro, doctora, muchísimas gracias. Gracias por esta participación, como siempre, como cada semana. Gracias también al equipo de producción de Panorama 360, a la gente que nos escucha a través de 98.1 Super en FM y también a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales de Panorama 360, en el canal de YouTube y en el resto de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias al equipo digital de Panorama también por este espacio y un saludo a quienes nos han antecedido en este espacio de opinión, a Jaime Luis Brito y a Pepe Montes en Panorama Noticias 360. Muchas gracias a todos y nos vemos aquí la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.